Bueno, nuevamente, buenas noches a los que no habían ingresado. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar esta noche en nuestro webinar. Continuando con la dinámica, tendremos al doctor John Francisco Garcés, quien nos va a hablar de un tema muy interesante como es el síndrome de realimentación. El doctor Garcés es médico pediatra, especializado en gastroenterología y nutrición pediátrica, formado en el Hospital Infantil de México. Es docente universitario y es miembro activo de la Sociedad Colombiana, Latinoamericana y Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. Bienvenido, doctor Garcés, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola Silvi, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto estar acá compartiendo algunos conceptos de este síndrome de realimentación que en los últimos años, digamos que trabajando aquí en la ciudad de Bucaramanga, me ha parecido un tema supremamente importante, dado que tenemos mucha población vulnerable y que evidenciamos este síndrome en el día a día y que pues también tenemos complicaciones por algunos mal manejos que se dan y pues que debemos de estar alertas, y la verdad es que, como dice el título, es un enemigo silencioso y que a veces no nos damos cuenta. Vamos a empezar. Declaración, no tengo ninguna declaración para dar. Esto es con fines académicos y no recibo ningún honorario por él. Primero vamos a empezar con una frase importante, y es: todas las enfermedades empiezan en el intestino. Esto lo dijo Hipócrates antes de Cristo, 460 antes de Cristo, y la verdad es que desde esa época, pues yo creo que Hipócrates decía la verdad, y que ahorita pues sabemos todo lo que puede condicionar la alimentación. Y pues en realidad nuestra alimentación muchas veces es nuestra medicina, y que simplemente necesitamos comer de forma adecuada para prevenir muchas de estas enfermedades. El objetivo de la charla, vamos a hablar un tricito de historia, definición de epidemiología, la fisiopatología del síndrome, identificación, prevención y manejo, y pues algunas conclusiones para tener en cuenta. Entonces, la primera descripción de algún trastorno de la alimentación por inanición o por falta de alimentación la hizo Antonio Benivieni en 1507 en su libro, en el cual reportó y escribió algunas muertes por inanición, algunas muertes por alimentos en mal estado, en mal estado pues, o deteriorados, contaminados, la muerte por ingestión después de una abstinencia importante, las muertes de niños, de madres que estaban hambrientas o con una inanición importante, y también la evolución de algunos pacientes hospitalizados donde se encontraban o evidenciaban que también estaban con o se desnutrían dentro de la hospitalización. Entonces se pueden imaginar, desde 1507 fue, digamos, la primera descripción de lo probable síndrome de realimentación. Posterior, en la Segunda Guerra Mundial, literal, estos locos, se llamó el experimento de Minnesota, donde cogieron varios personajes que no fueron a la guerra, y que, porque no podían, o alguno X o y entre los 22 y los 33 años cogieron varios personajes de estos, y los llevaron a una pérdida de aproximadamente el 25% de peso. Inicialmente estandarizaron como la dieta entre 12
O sea, los llevaron a 12 semanas con 3.200 kilocalorías para poder estandarizarlos. Posterior a esto, lo que hicieron es llevarlos a una seminanición por 24 semanas, aproximadamente 1.800 kilocalorías, donde la mayoría de alimentación o de alimentos eran a base de carbohidratos complejos, bajo en proteínas, y posterior a esto iniciaron una rehabilitación nutricional por 12 semanas con 4 diferentes grupos de ingesta, en diferentes aportes calóricos, dentro de los cuales estaba el primero en 2.000 kilocalorías y de ahí en adelante. ¿Qué evidenciaron los grupos? Entonces, evidenciaron disminución de la fuerza y la resistencia, disminución de temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca y del deseo sexual. Y empezaron a notar que tenían obsesión por la comida, fatiga, irritabilidad y depresión. Y que estos pacientes, después de iniciarles el aporte calórico, muchos de estos tenían alteraciones electrolíticas, y que se morían. Igualmente, en la Segunda Guerra Mundial, muchos del ejército que estaban en inanición en la guerra, cuando regresaban a los campos y los empezaban a nutrir, muchos de estos pacientes morían y pues no se encontraba la causa. Digamos que desde aquí empezó toda esta parte del síndrome de realimentación. La primera descripción como tal en la literatura del síndrome de realimentación fue en 1981, y donde cogieron dos casos donde evidenciaron a dos pacienticos, en los cuales encontraron hipofosfatemia, alteraciones de la glucosa con hiperglicemia, acidosis metabólica, hipomagnesemia. Posteriormente evidenciaron dolor torácico, y taquicardia, hipotensión, arritmias, y posteriormente a síndrome de estrés respiratorio y uso de ventilación mecánica. Posterior a la corrección de la hipofosfatemia, pues los pacientes evidenciaban alteraciones de episodios gastrointestinales, inestabilidad cardiorrespiratoria y posterior la muerte. En las dos imágenes que pueden observar en la derecha, de los dos pacientes, observan cómo en la parte de abajo se le inicia la infusión de nutrición parenteral. Cuando se le inicia la nutrición parenteral, podemos darnos cuenta que inicia un descenso del fósforo de forma importante, así como una elevación de la glucosa en sangre en niveles importantes. Con alteraciones en el electrocardiograma, con el dolor abdominal, el dolor torácico, la hipotensión, arritmias, y posteriormente pues disminuyen como tal el aporte proteico, por lo menos en el primer paciente, que es la imagen del centro, y posteriormente digamos que encuentran una normalización de ese fósforo, igualmente una disminución de la glucosa, y posteriormente tuvieron que casi suspender la nutrición parenteral para que el paciente pudiera más o menos regular el fósforo y la glucosa. En el segundo paciente no hicieron ningún cambio en la infusión de nutrición parenteral, y este paciente tuvo una importante alteración en el fósforo y en el potasio, encontrando obviamente las alteraciones que se evidencian en el electrocardiograma, en la radiografía, y después la hipotensión, y después que los llevaron a la muerte. Entonces, desde el 1981 se evidenció con nutrición parenteral el síndrome de realimentación. Entonces vamos a hablar ahora de qué es la definición, y la definición es una serie de alteraciones que son metabólicas, electrolíticas, que se producen por la reintroducción o el aumento de la ingesta de calorías después de una disminución de la ingesta calórica, o una inanición o una ausencia de este aporte calórico. Y aquí es una cosa importantísima, y es que las calorías pueden provenir de cualquier sitio, incluida la dextrosa intravenosa, que a veces no ponemos cuidado y no contamos.
¿Por qué? Porque a veces usualmente llega el paciente al servicio de urgencias y lo primero que hacemos es canalizarlo y ponerle un flujo metabólico en el paciente pediátrico, que el cual ya está aportando un flujo metabólico, una glucosa, y que posteriormente iniciamos la comida o iniciamos algún aporte enteral o parenteral y pues si lo iniciamos de forma inadecuada más lo que recibe por vía endovenosa con la destroza, pues nos puede llegar a ser el paciente un síndrome de realimentación y no nos damos cuenta. Antes se creía que solamente era el fósforo, ya sabemos que es cualquiera de estos. Entonces es una reducción de cualquier combinación entre el fósforo, potasio y o magnesio o la manifestación de la deficiencia de la tiamina que se desarrolla literalmente horas después de iniciado la alimentación o días posteriores. ¿Listo? Obviamente tiene que haber estado en un periodo pues, de ayuno prolongado. La epidemiología, la verdad es que poco se sabe en adultos, hay descripciones epidemiológicas pobres, en pediatría aún más pobres, pero digamos que el único así estudio más o menos en el cual se describe el porcentaje de pacientes que inician o que hacen síndrome de realimentación. En este estudio encontraron 1.261 niños que entraron a la unidad de cuidado intensivo. De esos 1.261, el 15% tuvieron desnutrición al ingreso, con un índice de masa por debajo de 2 desviaciones estándar. El 46% de estos pacientes tuvieron síndrome de realimentación y de ese 46%, el 58% tuvieron un síndrome de realimentación severo. O sea, en realidad pacientes que tengan al ingreso de la unidad de cuidado intensivo y que obviamente tengan un factor de riesgo importante por organicidad, pues pueden tener un síndrome de realimentación severo y pues tenemos que estar alertas. De esos 1.261, el 7.4% tuvieron síndrome de realimentación sin tener como tal la parte de desnutrición. Y oh sorpresa, el 10% de esos pacientes tuvieron una disminución de una desviación estándar durante la hospitalización. ¿Qué quiere decir? Que se nos desnutrieron en la cara. Y eso es por múltiples razones y nos pasa probablemente en el día a día a todos y es la cirugía, una ecografía, un TAC, una resonancia, etcétera, etcétera. Y vamos aumentando los días de ayuno que no nos damos cuenta y pues el paciente se nos está desnutriendo en la cara y posteriormente probablemente puede llegar el reinicio de la alimentación y nos puede hacer un síndrome de alimentación hospitalario sin darnos cuenta. Antes creíamos que el síndrome de realimentación solamente era la hipofosfatemia, pero en realidad esto tiene una implicación importantísima. Y vemos que está implicado el potasio, el magnesio, la glucosa, el manejo de líquidos con el agua, la insulina, el glucagón, la tiamina, y que nos puede condicionar obviamente el estado nutricional previo, puede llevarnos a una falla metabólica, pues las comorbilidades que tenga este paciente y obviamente nos puede llevar a una enfermedad crítica o simplemente dentro de la enfermedad crítica producir síndrome de realimentación. Entonces digamos que hay varios factores que nos pueden influir en el síndrome de realimentación o varios factores en los cuales son factores de riesgo para que nos condicionen este síndrome. Algo de fisiopatología y vamos a repetir literalmente 3 veces el cómo fisiopatológicamente se presenta el síndrome de realimentación para que literalmente nos quede clarísimo. Y es que primero tenemos una inanición, después de esta inanición obviamente empieza a disminuir la insulina y aumentar el glucagón. Empieza la glucogeonólisis a aumentar, aumenta el catabolismo, aumenta la gluconeogénesis y disminuyen los niveles de vitaminas y de minerales. Cuando empiezan a disminuir estos niveles de vitaminas y minerales, pues ya tenemos, digamos que nuestro cuerpo en una homeorexis, o sea, nuestro cuerpo está ahorrando energía por cualquier lado y posteriormente inicia como tal la realimentación. Al iniciar la realimentación, entonces
aumenta el pico, la secreción de insulina. Al aumentar la secreción de insulina, aumentamos esta síntesis proteica. Al aumentar la síntesis proteica, aumentamos la retención de sodio. Por eso nos puede producir edema en los pacientes. Aumenta como tal los niveles de glucosa en sangre. Empezamos a utilizar la tiamina para, pues, como cofactor. Y lo que hacemos es que con esa entrada, con ese aumento de la insulina y esa glucosa que va aumentando, pues lo que hacemos es que ese fósforo, ese potasio y ese magnesio entre a la célula y a nivel extracelular, pues nos quedemos sin estos electrolitos. Encontrando que el paciente va a hacer una hipofosfatemia, una hipomagnesemia, una hipocalemia, una deficiencia de tiamina y obviamente la retención de sodio y de agua produciendo el edema. Aquí vemos otra imagen, un poco más, digamos, más bonita, la glucosa, disminución de la secreción de insulina y al reiniciar la alimentación, entonces vemos que salen esos factores, esos electrolitos, potasio, magnesio, fósforo, adentro de la célula con la tiamina. ¿Por qué es importante esto? Porque es que el magnesio es un cofactor para las reacciones enzimáticas. El fósforo, pues, es la síntesis de ATP y si no tenemos fósforo, pues nuestro ATP no va a funcionar y no vamos a poder utilizar todas las bombas que hay en las membranas celulares. Y la tiamina, pues, es un cofactor para la producción de ATP. Por eso es que es tan importante estos tres electrolitos más esta vitamina en el síndrome de realimentación. Al pasar todo esto, ¿qué pasa? Pues obviamente el edema y la reducción de la concentración de estos electrolitos. Aquí otra explicación un poco más, digamos, a veces más fácil, diría yo, me parece la que más me gusta. Entonces vemos que el ayuno, disminución de la insulina, aumento del glucagón, la gluconeogénesis, la gluconeogénesis, la proteólisis muscular y la lipólisis. Agotamiento literalmente de estos electrolitos. Y lo que ya había hablado, entonces el síndrome de realimentación, iniciamos la alimentación, aumenta la glucosa, aumenta la insulina, disminuye el glucagón y empieza toda la síntesis de glucógeno, la lipogénesis y el desplazamiento de estos electrolitos para encontrar o para producir una hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, para producir signos y síntomas del síndrome de realimentación. También tenemos que, obviamente, la retención de agua y de sodio hace la sobrecarga de volumen, y empieza el edema, y el aumento de las necesidades de tiamina, pues hace un déficit de tiamina. Entonces, esta es la fisiopatología del síndrome de realimentación y el cual tenemos que tenerlo presente en el momento en que tengamos un paciente o que nos llegue un paciente con desnutrición de cualquier tipo, marasmo, guachorco, los pacientes que tienen anorexia y todos los factores que vamos a mencionar. ¿Qué pacientes están en riesgo de síndrome de realimentación? Entonces, cualquier paciente que tenga inseguridad alimentaria o cualquier desnutrición de cualquier índole, marasmo o guachorco. Los pacientes que tengan anorexia, trastornos mentales que pues obviamente produzcan inanición, alcoholismo, drogadicción, los pacientes que tienen cirugía bariátrica en los primeros días pueden tener un síndrome de realimentación, las restricciones intestinales amplias, síndromes de malabsortivos, la hambruna, los pacientes con cáncer porque ellos disminuyen su consumo, los militares que están por allá en la guerra, el VIH, la disfagia por no comer, obviamente el vómito, los ayunos prolongados, las hospitalizaciones, vuelvo y repito, como lo había dicho antes, los pacientes, los atletas después de una dura competencia pueden condicionar un síndrome de alimentación, los pacientes que están en insuficiencia renal o los que enfermos críticos en las unidades de cuidado intensivo, adulto, pediátrico y neonatal. Los criterios de consenso, digamos, de la ASPEN decidió hacer grupos de riesgo, entre los cuales en el grupo pediátrico los dividió en tres: el riesgo leve, moderado y el significativo grave. Y hizo algunas puntuaciones para poder considerar que este paciente puede tener un síndrome de alimentación.
Entonces, el factor de riesgo leve, entonces puntuación Z, entonces un paciente que está entre -1 a -9, el moderado entre -2 y -3 y el que está en grave por encima de 3. Una pérdida de peso para el leve menos del 75% de lo que debería haber aumentado de forma normal, menos del 50% de la norma para el aumento del peso en el moderado y en el grave menos del 25%. La ingesta del día a día, entonces es una ingesta menor del 75% de 3 a 5 días, el moderado del menos del 75% de 5 a 7 días y la otra menos del 75% por encima de 7 días. Si se dan cuenta, aquí solamente menos del 75%. Y la pregunta del millón, y creo y espero que ustedes piensen en su cabeza cuántos de sus pacientes hospitalizados no cumplen por lo menos el riesgo leve de disminución de la ingesta del 75% de 3 a 5 días. Yo creería que son muchos pacientes que van a exámenes, que van a ir a cirugía o que posterior a la cirugía los dejamos en ayuno prolongado y les iniciamos una dieta líquida y les dejamos 2 o 3 días en dieta líquida, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, muchos de nuestros pacientes podrían tener un riesgo leve para un síndrome de realimentación. Pacientes que tengan alteraciones de electrolitos ligeramente anormal o disminuido por lo menos el 25% de los valores, para el leve, moderadamente significativo entre el 25 y el 50, y el grave, pues ya por encima del 25 al 50 igual. Las comorbilidades también, pues una enfermedad leve, una enfermedad moderada, una enfermedad grave, que ahorita vamos a ver. Y también tenemos que pensar en la pérdida de grasa subcutánea y la pérdida de masa muscular, que son dos parámetros supremamente importantes también para clasificar el riesgo de este síndrome de realimentación. Y como no solamente vemos niños chiquiticos, sino también a veces vemos adolescentes que uno no sabe si clasificarlos como pediátricos y clasificarlos como adultos, esos que son ya de 14 años, que tienen más de 40 kilos, ¿sí? Entonces aquí les traigo la tabla para clasificar el síndrome de realimentación en factores de riesgo moderado y grave o moderado y significativo, como lo clasifican en adultos donde se tiene como factor el índice de masa corporal entre 16 y 18 para el moderado y el grado significativo por debajo de 16 por metro cuadrado. La pérdida de peso 5% en un mes y para el grave entre 7.5 en 3 meses o más del 10% en 6 meses. Y la ingesta también igualmente, menos del 75% de 5 a 6 días o menos del 50% por encima de 7 días. Y ya también igual considera la alteración de los electrolitos, la evidencia de la pérdida de grasa subcutánea y la masa muscular. Entonces, digamos que las dos, adultos y pediátricos, pues tenemos que tenerlos en la cabeza para poderlos considerar. ¿Qué síntomas puede causar el síndrome de realimentación? Y depende del electrolito o la deficiencia que más evidenciemos o que más tenga nuestro paciente. Entonces podemos tener hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, la deficiencia de tiamina y la retención de sodio. Entonces, si ven, el que más problemas tiene y el que menos pedimos, o el electrolito que menos pedimos es el fósforo y es el que más manifestaciones clínicas tiene y el que menos le paramos bolas probablemente porque por lo menos donde yo trabajo, aunque ya están concientizados de pedir siempre todos los electrolitos, a veces nunca pedimos ni fósforo ni magnesio. Entonces, podemos tener hipofosfatemia, debilidad, parestesias, delirio, desorientación, encefalopatías, coma, hipotensión. Podemos tener alteraciones de disminución del volumen sistólico, disminución de la presión arterial, debilidad a nivel de músculo diafragmático, insuficiencia respiratoria, hemólisis, trombocitopenia. Aquí una cosa importante y es que a mí ya me pasó en 2 ocasiones muertes por hipofosfatemia, una cuando estaba haciendo la residencia en México y la otra hace como unos 5 o 6 años. Y los pacientes literalmente entran en paro en diástole y no los sacamos del paro nunca, porque no tienen ATP para poder
responder a la reanimación. Entonces tenemos que tener cuidado con este electrolito. La hipopotasemia, entonces podemos producir parálisis, debilidad, arritmias, podemos tener náuseas, vómito, dolor abdominal, estreñimiento. Hipomagnesemia, podemos tener igual también alteraciones en el neurológico a nivel muscular, debilidad, temblores, tetania, convulsiones, arritmias, anorexia, disminución del apetito, vómitos, estreñimiento. Y la deficiencia de tiamina, que es, digamos que una de las que más se presenta en los pacientes que tienen anorexia, alcoholismo y demás, acidosis láctica, encefalopatía, nistagmus horizontal, la neuropatía, demencia y pues el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es uno de los más mencionados. Obviamente la retención de sodio, pues lo que hacemos o lo que vamos a evidenciar es la sobrecarga de líquidos y el edema, que puede llegar a ser edema pulmonar o una sobrecarga o una descompensación cardíaca asociada allá el problema que podemos tener a nivel de hipofosfatemia con arritmias y alteraciones a nivel cardíaco. Aquí para evidenciar que, digamos, quién es el culpable de muchas de las manifestaciones, entonces alteraciones del músculo respiratorio, disnea y falla respiratoria, el fósforo, así como la encefalopatía, las convulsiones, delirium, entonces el fósforo y la tiamina. A nivel muscular, tiamina y potasio, temor, tetania, rabdomiolisis. A nivel cardíaco, fósforo y potasio, que son la mayoría son arritmias, shock e hipotensión, y la oftalmoplegia y el nistagmus horizontal en la tiamina. Entonces, la prevención y el manejo de este síndrome. Entonces, lo más importante de esto es no llegar a tratarlo, tratar de identificar qué paciente tiene el factor de riesgo para prevenir este síndrome de alimentación. Y aquí en el lineamiento de nosotros, del Ministerio de Nutrición Aguda y Moderada, tenemos el manejo de los pacientes con guachorco y con marasmo. Los pacientes que tienen desnutrición moderada y desnutrición grave. Entonces, a veces empezamos con este lineamiento porque la mayoría pues, de centros, digamos, se pegan a esta guía. Sin embargo, a veces encontramos que a pesar de pegarnos al lineamiento, muchos de los pacientes hacen síndrome de realimentación y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque usualmente uno no pedimos los electrolitos como deben de ser los completos o tomamos electrolitos y porque los vemos normales consideramos que no va a tener o que no tiene síndrome de realimentación. Y entonces muchos de estos pacientes tienen los electrolitos normales, se ven normales, pero iniciamos la alimentación y empiezan a tener el síndrome. Y con ese tipo de calorías, digamos de 4 o de 24, según el tipo de desnutrición que tenga, si es una desnutrición grave, pueden hacer síndrome de realimentación. Entonces, tenemos que tenerlo en la cabeza que a pesar de seguir el lineamiento, a seguir esta guía, también podemos presentar. En este artículo que es una guía que hicieron unos endocrinólogos, clasificaron igualmente el síndrome igual en bajo riesgo, alto riesgo o muy alto o severo. Estratificaron así el riesgo y ellos lo que hacían era corregir el déficit de hidratación o el déficit electrolítico inicial que evidenciaban. Y posterior a esto, obviamente, clasificarlos según el riesgo, según los factores que tenían, según la gravedad de la enfermedad, y posterior a esto, pues empezaban a hacer el soporte nutricional. Y me pareció súper chévere porque dependiendo del grupo de riesgo, asimismo iniciaban el aporte nutricional de los pacientes. Entonces, si se pueden dar cuenta en el grupo amarillo, entonces, que es el de bajo riesgo, el día 1 y 3, entre 15 y 25 kilocalorías, posteriormente aumentaban a 30 y el día 5 empezaban con requerimientos completos. Pero si se pueden dar cuenta, en el de muy alto riesgo la diferencia es importante. Entre 1 y 3 días bajaban entre 5 y 10 kilocalorías por kilo. Después el 4 a 6, de 10 a 20 y empezaban los requerimientos completos en el día 10. Entonces, si se dan cuenta, a veces nosotros queremos correr en darle de comer al paciente de forma rápida, no, ya tiene que estar comiendo, pero
ellos tenían una forma bastante importante, chévere para mí, de tener cuidado con los pacientes según la clasificación del riesgo. Y eran, digamos, discretos en el aumento del aporte calórico para disminuir el riesgo de que se les complicaran, el riesgo de que les hiciera alteraciones electrolíticas. Igualmente, cosas que no tenemos en cuenta, el aporte de líquidos. Si se dan cuenta, también disminuían el aporte de líquidos y lo aumentaban de forma progresiva según el riesgo. ¿Por qué? Pues porque dentro de la fisiopatología, acordémonos que tenemos el edema y la retención de sodio y agua. Tenían consideraciones también con la restricción de sodio para no aumentar estos edemas. La tiamina sí la iniciaban desde el día 1 hasta el día 5 y las multivitaminas también. Otra estrategia aquí en el manejo pediátrico, según el JPGN del año pasado y la ASPEN en el 2020, entonces, ¿ellos qué hacían? Hacían la recomendación de electrolitos diarios, tomar siempre electrolitos antes del inicio de la alimentación, la glucosa, revisar bien cuál es el aporte de glucosa, la reposición hidroelectrolítica antes del inicio de la alimentación. Esto es supremamente importante. Electrolito que vean alterado, electrolito que se debe corregir antes de iniciar la alimentación. Monitorizar cada 12 horas y lo que les digo, los electrolitos normales no descartan la probabilidad de síndrome de alimentación. La alimentación gradual, entonces, no iniciar hasta la reposición o la corrección hidroelectrolítica en pacientes de alto riesgo. Podemos, en pacientes que tienen un riesgo leve o moderado, iniciar la corrección y podríamos iniciar la alimentación siempre y cuando que tengamos una verificación o un seguimiento adecuado de electrolitos. Aquí iniciar con el objetivo máximo del 40-50% de los requerimientos diarios. Ellos lo manejan en función de miligramos, kilogramos, minuto de glucosa, alrededor de entre 4 y 6, con unos aumentos de 1 o 2 miligramos por kilo minuto. Sin embargo, digamos que esto es, digamos que un poco difícil a veces, si solamente tenemos líquidos, digamos, es fácil si tenemos líquidos endovenosos, perdón, o nutrición parenteral, pero si tenemos ya un poco de soporte nutricional enteral, si tenemos vía oral, ya es un poco más difícil el cálculo ya de miligramos por kilogramo minuto. Entonces, pues ya el porcentaje más bien de requerimientos diarios. Bueno, y perdón, los ascensos pues se deben de hacer de forma progresiva y si evidenciamos un descenso de los electrolitos a las 12 horas o 24 de un control, se debe disminuir este aporte al 50% de lo que se inició y ir aumentando entre 20 y 30% cada 24 o 48 horas según la toma de electrolitos o el control electrolítico que se lleve. Las vitaminas, vitamina B1 iniciar a 2 miligramos por kilo o 100 miligramos al menos 5 a 7 días. Las multivitaminas igualmente durante 10 días. La nutrición enteral siempre que sea posible. Siempre digo, la nutrición parenteral, a menos que el intestino no sirva para absolutamente nada o el paciente esté muy deteriorado por alguna otra causa. De resto, siempre nutrición oral o enteral, siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque disminuye el daño. La nutrición parenteral tiene muchas más complicaciones versus la enteral. Y el monitoreo, aquí control de signos vitales cada 4 horas, obviamente la monitorización cardiorrespiratoria, el balance hídrico diario y el peso diario. Ellos aquí también decían que uno debería tomar electrolitos cada 6 a 12 horas, dependiendo si está grave o no. En alguna literatura dice que cada 4 horas, si usted tiene un paciente grave y se está haciendo reposiciones de forma rutinaria, cada 4 horas. En el adolescente, por aquello de que tenemos pacientes por encima de 12, 14 años, entonces digamos que más o menos es lo mismo, electrolitos diarios, tomar antes del inicio de la alimentación, reposición electrolítica si estos electrolitos están alterados.
Y vuelvo y repito, los electrolitos normales no descartan la probabilidad de que nos hagan un síndrome de realimentación. Aquí ellos iniciaban la alimentación de forma gradual entre 10 a 20 kilocalorías por kilo por 24 horas y posteriormente iban en ascensos en el 30% de forma progresiva cada 24 a 48 horas. Igualmente, alteraciones hidroelectrolíticas desde el inicio, se disminuye el aporte calórico al 50% y se van aumentando de forma progresiva. Igual que los pediátricos, vitaminas, tiamina y multivitamina los primeros días, siempre la nutrición enteral oral, siempre que sea posible, ojalá no nutrición parenteral, y el monitoreo igual, peso, control de signos vitales, monitorización, balance hídrico y peso diario. Aquí una cosa que me hicieron una pregunta hace poco que estuve dando una charla de esto y es el manejo con albúmina. No se debe utilizar la albúmina en este tipo de pacientes porque la evidencia dice que aumenta la mortalidad. Entonces, digamos que ya el algoritmo fácil, entonces verificación del fósforo, potasio, magnesio antes de iniciar la nutrición parenteral, perdón, la nutrición, la alimentación, iniciar el aporte calórico a dosis bajas de entre 40 y 50% o según, digamos, la guía que ustedes pues sigan o tengan, o si el paciente tiene un factor de riesgo muy grave, pues podrían iniciarlo de forma más más lenta, bajando el aporte calórico, titulación del aporte calórico entre el 20 y el 30% cada 24 a 48 horas, según el reporte de electrolitos que tengan, valorar siempre el riesgo y el déficit de electrolítico y obviamente reponer los electrolitos que se evidencien con disminución de este. Es importante que tengamos en cuenta que si nosotros le estamos dando nutrición enteral, tenemos que contar, vuelvo y repito, las infusiones de destroza y si el paciente está bajo sedanalgesia completa en una unidad intensiva, el aporte de propofol o de citratos también hacen un aporte calórico y tenemos que contarlo dentro de las calorías totales del día. Igualmente, si evidenciamos un deterioro de los electrolitos, disminuyan el aporte al 50% y titulen 24 a 48 horas posteriores de la estabilización de los electrolitos. Seguimiento, los primeros días entre 1 y 3, el seguimiento debe ser diario, con toma de electrolitos y de parámetros de laboratorio y el examen físico, los signos vitales y el peso corporal. Posterior, el seguimiento de 4 a 6 días cada 2 días y en el día 7 a 10, pues 1 a 2 veces a la semana, dependiendo de pues, la gravedad del paciente y su estado actual. Acá una tablita de cómo reponer potasio, magnesio, fósforo, el control de la toma de electrolitos si estamos haciendo una reposición de estos electrolitos, que debe ser entre 2 y 4 horas posteriores a terminar la infusión de el aporte, de la corrección, perdón, de estos electrolitos. Y aquí está la tiamina. Es importante solo utilizar solución salina para la reposición de este tipo de electrolitos y no utilizar obviamente destroza en agua destilada o la combinación de solución salina más destroza en agua destilada porque acuérdense que el aporte de la destroza suma y puede condicionar problemas. Y aquí como un tips o algo para que también piensen de que también podemos tener un síndrome de realimentación en la etapa neonatal y no lo tenemos en cuenta. Y el factor de riesgo puede ser el retraso del crecimiento intrauterino, el prematuro severo, el bajo peso para nacer o el muy bajo peso para nacer y la hipertensión materna. Pueden presentarse entre el 6 al 90% de los neonatos. Lo que pasa es que no evidenciamos a veces que esos electrolitos puedan ser por esto, sino por múltiples causas
dentro de la hospitalización, dentro del día a día de la enfermedad del recién nacido, pero que pueden ser condicionantes secundarios pues al síndrome de realimentación. Hay una cosa y un tip, pues obviamente el iniciar los aminoácidos tempranos reducen obviamente el catabolismo proteico y esto hace que tengan una mejor tolerancia y que disminuyan el síndrome de realimentación. Entonces, digamos que ese inicio de aminoácidos tempranos hacen que disminuyan el riesgo de síndrome de realimentación. El control de electrolitos igual debe ser importante y también una cosa importante es que ellos, como hacen administración temprana de fósforo, calcio 1 a 1 con la nutrición parenteral y los líquidos también disminuye, ¿vale? Estos niños, ¿cómo los observamos o cómo vemos cuando tienen estos factores de riesgo y pensar en estos niños, estos recién nacidos prematuros, desnutrición crónica, vienen con déficit en la relación masa muscular-peso, déficit de glucógeno y tejido adiposo, disminuye la mineralización ósea y menos reserva de fósforo y calcio. Entonces, ojo, también el síndrome de realimentación en neonatos es importante. Para terminar las conclusiones, el síndrome de realimentación es una complicación que puede ser grave, fatal, puede llevar a nuestros niños a la muerte. Tenemos que tener en cuenta que todo paciente desnutrido puede tener un síndrome de alimentación. Se nos pueden desnutrir dentro de nuestros hospitales y nuestras unidades por ayunos por X o Y motivo. Podemos evitarlo teniendo en cuenta, sabiendo muy bien el factor de riesgo que se debe tener. Pues la incidencia en realidad de estos pacientes no se conoce de forma adecuada. Identificación temprana en el servicio de urgencias, porque es donde a veces estamos corriendo y tenemos mucho trabajo y a veces no le ponemos tanto cuidado a todas estas cosas que tenemos que tener, todos esos factores de riesgo y todo el alarma del uso de la destroza, de los líquidos endovenosos, de tomar en el día a día todos los electrolitos, y no el sodio, el potasio, no más y el calcio. Y que pues las manifestaciones cardíacas de estos pacientes son importantes y a veces no nos damos cuenta y pues siempre debemos de tener cuidado con el fósforo y la glucosa. Muchísimas gracias. Bueno, Voy a dejar de compartir para que... Muchísimas gracias, John. De verdad que una charla espectacular, un placer escucharte, muy clara, muy concisa y de verdad que nos deja a todos muchas enseñanzas. Los invito, los que tengan o pregunta o incluso también quieran dejar las felicitaciones para el doctor Garcés. Estamos Sí, lo que sea, preguntas. Mientras tanto, a mí me gustaría, viste que ahora, John, está muy de moda los tips, los Pau tips, todo. Entonces yo quiero que el doctor Garcés nos dé como los tips precisamente a nuestros colegas pediatras que están conectados en este momento, escuchen atentamente este tema tan interesante y sobre todo importante, como sobre todo los que están de pronto en una unidad de cuidados intensivos, en una hospitalización, como cuáles serían esos tips para prevenir el síndrome de realimentación. ¿Cuáles serían los Garcés tips? Listo. Yo creo que lo primero, cualquier paciente que les llegue al servicio de urgencias al menos, que tenga una desnutrición de cualquier tipo, es paciente que tiene que tener alerta. Eso es una cosa. Si el paciente está en una unidad de cuidado intensivo y ese paciente ya tiene más de 3 días con un ayuno, ese paciente, pónganle cuidado, solamente por lo menos que lo piensen, paciente puede empezar a tener un síndrome de realimentación cuando le vayan a dar de comer. Entonces, tienen que tenerlo presente. Otro tip, por favor, siempre tomen todos los electrolitos. Se nos olvidan, se nos olvida el fósforo, se olvida el magnesio. O sea, por lo menos acá, hasta que ya se concientizaron, piden el fósforo, piden el magnesio, porque es que realmente no lo piden, no lo pensamos. La otra, tener electrolitos normales no significa que no nos vayan a hacer síndrome de realimentación cuando reiniciemos, ¿vale? Yo creo que eso es. Excelente. Una pregunta más, como mientras se animan. Sí, Por ahí Luis Carlos está, yo veo una mano por allá. para Pero preguntar.
incluso si tenemos algún paciente que de pronto tengamos la duda, este como es el momento como para aprovecharlo. Mientras tanto, te voy preguntando, y bueno, ¿cuándo considerar, listo, ya tenemos el paciente con el síndrome de realimentación, ¿cuándo considerar el manejo en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo? Como para no demorarlo y estar atentos, listo, este paciente hay que estar atento en cualquier momento, manejo en UCI. ¿Cuándo? Bueno, yo por lo menos, paciente que tenga el fósforo por debajo de 2 es un paciente de alerta que tiene que monitorizarse. Eso depende literalmente de cualquier de las instituciones, porque por ejemplo hay instituciones que solamente reciben pacientes en intensivos, hay otro que en intermedios, ¿sí? Entonces, ese paciente es para monitorización, o sea, debería ir un intermedio para monitorizar su parte cardíaca y la toma de electrolitos. En algunos otros lados, digamos que esos pacientes se manejan en el piso, pero con una vigilancia estrecha del pediatra. Entonces, dependiendo de donde estemos, digamos que tenemos que tener pensado que ese paciente es un paciente de cuidado intermedio. Así está en el piso porque no lo podamos por X motivo de la parte administrativa hospitalaria, pues ese paciente tiene que estar en vigilancia, tiene que dejarse en recomendación. Entonces, paciente que tenga fósforo alterado, paciente que debería estar por debajo, debería estar en un cuidado intermedio para poder vigilar, ¿sí? Sí o sí. Perdón, perfecto. Aquí tenemos una pregunta y dice, bueno, felicitaciones, John, muy buena charla de parte del doctor César Moreno. Sin embargo, él te pide un consejo en aquellos pacientes de la población indígena a la hora de clasificar los nutrientes y en base a ello cuantificar su aporte calórico. Es bien complicado, sí, aunque a mí también me llegan acá. Es supremamente difícil porque uno ve pacientes indígenas que están en un porcentaje de alimentación entre el 25 y el 50% que le llegan a uno en un marasmo importante, es lo que usualmente más llega, por lo menos acá. Yo usualmente del aporte calórico que se les deja a estos pacientes, inicio solamente con el 20% del aporte, solamente. Y ellos usualmente se ven muy bien, o sea, digamos, se ven marasmáticos, pero por lo menos medio comen alguna cosa. El problema de ellos es que si tienen avidez por la comida, uno tiene que restringir la comida porque muchos de ellos no han visto muchas de las cosas que a veces les brindamos en el hospital porque son muy restringidos en la alimentación, entonces se tiene que tener cuidado con eso y trabajar de la mano con la nutricionista, o sea, supremamente importante. En algunas ocasiones para tener facilidad del cálculo calórico, les iniciamos con fórmulas, por ejemplo, para tratar de que ese paciente no se nos pase en el aporte calórico, por ejemplo. Entonces, la verdad es que cada paciente es completamente diferente y tiene uno que tener la nutricionista al lado para poder considerar qué le vamos a hacer. Es importante, y eso pasa mucho, y es en el servicio de urgencias, César, y es que el aporte de la destroza. El aporte de la destroza, dependiendo cómo le dejen los líquidos, nos puede aportar ya entre el 30, 40, 50% del aporte calórico de ese paciente. Entonces, se tiene que tener realmente cuidado con el aporte de destroza de líquidos y electrolitos, de líquidos endovenosos. Bueno, gracias, John. De verdad que un aporte muy importante y César, esperamos que de verdad el consejo de Garcés sea de mucho provecho. Te hago una pregunta más, no sé si quieran Luis hacer. Carlos tiene por ahí la mano. Luisca. John, bien, bacana la charla, muy concisa al punto, como debe ser todo. Venga, sobre todo en mi institución aquí en Ibagué, en el Hospital Regional, yo tengo un inconveniente, pues, entre comillas, así yo intenté como adaptar todo lo que se dice o todo lo que usted dijo. Muchas veces, sobre todo las instituciones públicas, molestan porque se apeguen a los lineamientos del ministerio. Entonces, las nutricionistas en mi hospital dicen que lo más apegado posible al lineamiento, porque de secretaría
hacen auditoría y hacen seguimiento al manejo del desnutrido severo. Sí. Y dentro del manejo, dentro de las guías, que yo recuerde, no está el manejo como usted dice o como se hace el síndrome de realimentación. Se menciona, pero no se describe como tal. Entonces, pues ahí ¿usted qué hace allá? ¿Usted tiene ese El mismo inconveniente lineamiento, allá? sí, yo trabajo, o sea, dentro aquí en el hospital universitario también es lo mismo. El lineamiento dice que deben iniciar el 40%. Sin embargo, en un paciente con un factor de riesgo grave, con una nutrición grave, nosotros iniciamos más bajito. El lineamiento no es una obligatoriedad de realizarlo, ¿sí? Eso es una guía. Entonces, usted con una nota clara y concisa puede perfectamente salirse del lineamiento. ¿Qué está mal? Que usted le aumente más el aporte calórico y se le muera. Eso sí ya está mal. Pero digamos que lo que usualmente yo hago es los pacientes, porque aquí me llegan muchos guachuerco y mucho marasmo, y a veces guachuerco marasmo, que eso lo veía uno en la literatura y no, nunca lo vi en realidad como pediatra ni en los primeros años de gastro, pero aquí sí llegan ese tipo de pacientes porque tenemos población de Venezuela importante, y yo les inicio el 20%, así me digan lo que sea. ¿Por qué? Porque es un paciente de factor de riesgo grave. Porque en realidad, digamos que nosotros al pasar la interconsulta, al trabajar de la mano con la nutricionista, pues con una nota adecuada, pues uno lo puede poner. La otra cosa es que usted con poner enteropatía del desnutrido, usted le puede poner cualquier fórmula que usted quiera, ya con tener una enteropatía, porque el otro problema es que sí o sí tiene que ponerle F75 Ajá. o FTLC, ¿sí? Entonces ya Uh-huh. con usted colocarle una enteropatía del desnutrido o un síndrome malabsortivo, usted ya puede cambiarle la fórmula si es que así usted lo desea. Entonces, así es como yo normalmente lo hago. Y la última, perdón. ¿Usted utiliza en esos pacientes desnutridos severos la F75 o una fórmula estándar o incluso una hidrolizada? Nosotros, dependiendo de la gravedad, en realidad, utilizamos. Yo la F75 la utilizamos y a veces utilizo fórmulas extensamente hidrolizadas con gliceros de cadena media por la enteropatía. Si llegan con diarrea, sí o sí les inicio fórmula extensamente hidrolizada con TCM, si llegan diarreicos, por ejemplo, sí o sí. Si el paciente está en un estado más o menos adecuado, se le puede iniciar F75 si hay. Si no hay, le inicio fórmula de inicio. Ok, gracias. Bueno, yo no veo más preguntas por acá. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario. De igual manera, vamos felicitándote. Tienes en el chat muchas felicitaciones. De verdad, una charla espectacular, concisa y muy clara. Perdón que aquí Dianita hizo una pregunta. F75 en menores de 6 meses. Ah, sí, sí, sí. F75 menores de 6 meses. O su Fórmula 1, pues, ¿sí? Digamos que ya las nutricionistas digamos, ya saben cómo trabajo y entonces ellas ya saben, si tienen algún dato de diarrea, ellas no inician con F75 usualmente, iniciamos con una extensamente hidrolizada para disminuir pues el riesgo, porque igual te le inicia la F75 y le da más diarrea, más problemas, entonces pues no, mejor. Y usualmente los que son desnutridos severos con factor de riesgo grave, yo le inicio aún más bajito de 40% de su requerimiento diario. Perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Creo que por el momento no hay más nada. De verdad que encantada de haber sido moderadora de tu charla. Un placer, como siempre, escucharte y gracias a todos los que nos acompañaron y sacaron un ratico de su tiempo para conectarse. Espero que hayamos aprendido mucho en la noche de hoy.